Hoy haremos un recorrido por cómo las hinchadas argentinas convirtieron la cancha en el único lugar donde la memoria de la guerra nunca se apagó. Sabemos que la cuestión Malvinas es un punto de suma trascendencia para los argentinos, un golpe bajo al ser nacional y una luz roja que recuerda que también somos parte de resabios de un viejo colonialismo que a veces toma fuerza. También miraremos del otro lado, porque los hinchas ingleses tienen su propia relación con la guerra, y esa relación, aunque diferente, marca cada partido entre ambas selecciones. Socios veteranos de Malvinas de Boca. Tal cual. Acá para conmemorar a nuestros caídos, 649, nos dieron la posibilidad al club, al cual estamos agradecidos, de poder entrar y poder conmemorar como corresponde, ¿sí? Así que viva la patria, muchachos. Felices poder conmemorar. Los veteranos tenemos que seguir malvinizando, ¿sí? Para que a nuestros hijos les quede bien plasmada lo que fue la guerra de Malvinas, la verdadera historia. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia. Y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas. Para entender lo que pasa en las tribunas hay que entender lo que pasó en las islas. Y lo que pasó, según el propio ejército argentino, fue un desastre anunciado. El 2 de abril de 1982, la dictadura militar liderada por el general Leopoldo Galtieri ordenó el desembarco en las Malvinas. La población salió a la calle con banderas, parecía un acto de unidad nacional. Pero detrás de escena, la junta militar estaba tomando una decisión que, según el informe Rattenbach, la investigación oficial encargada por el presidente Raúl Alfonsín en 1983, se basaba en dos supuestos erróneos. Primero, que el Reino Unido no respondería con fuerza. Segundo, que Estados Unidos permanecería neutral. Ambos supuestos resultaron falsos. El informe desclasificado en 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es lapidario. Señala que la Junta Militar no realizó una evaluación integral de los factores políticos, militares y diplomáticos, subestimando la resolución británica y el apoyo de la OTAN. Y va más allá, acusa a Galtieri y al almirante Jorge Anaya de confundir un objetivo circunstancial de política interna, la necesidad de perpetuarse en el poder, con una gesta de legítima reivindicación histórica. El informe recomendaba sanciones que iban desde la prisión por tiempo indeterminado hasta la pena de muerte para los máximos responsables. Nunca se aplicaron. Los generales que mandaron a los pibes al frente se retiraron a sus casas con pensiones de privilegio. Intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la unión nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. ¡Fuego! ¡Fuego! Mientras tanto, en las islas las cosas se desmoronaban. La disparidad militar era abrumadora. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, las fuerzas británicas albergaban 327.600 efectivos contra 180.500 argentinos, mientras que desplegados eran unos 28.000 británicos contra un aproximado de 12.000 argentinos. Y lo que esos números no muestran es que los soldados argentinos, en su mayoría jóvenes de 18 años que cumplían el servicio militar obligatorio, fueron enviados al frente de batalla, llegando al punto de la desnutrición, sin abrigo adecuado y sin la preparación necesaria. Entre todas las batallas de Malvinas hay una que los hinchas argentinos y el argentino en general nunca dejó de mencionar, ni siquiera en las canchas. Es la que ocurrió en el agua, lejos de las islas, cuando el crucero Ara General Belgrano se hundió con 323 argentinos adentro. 2 de mayo de 1982. El Belgrano navegaba fuera del área de exclusión de 200 millas náuticas que los propios británicos habían establecido alrededor de las Malvinas. Iba en dirección contraria a las islas, alejándose del conflicto.
El gobierno británico había declarado que cualquier barco argentino dentro de esa zona sería atacado. El Belgrano estaba fuera. Sin embargo, la primera ministra Margaret Thatcher ordenó hundirlo igual. Mrs. Thatcher, why, when the Belgrano, the Argentinian battleship, was outside the exclusion zone and actually sailing away from the Falklands, why did you give the orders to sink it? But it was not sailing away from the Falklands. It was in an area which was a danger to our ships. El submarino nuclear HMS Conqueror lanzó 3 torpedos Mark 8. 2 impactaron. En menos de una hora el barco se hundió con 1093 hombres a bordo. Murieron 323. El hundimiento del Belgrano es, hasta hoy, el episodio más controvertido de la guerra. Para los argentinos fue un crimen de guerra, para los británicos una acción militar legítima, pero incluso dentro del Reino Unido hubo voces que cuestionaron la versión oficial. Clive Ponting, un alto funcionario del Ministerio de Defensa británico, filtró en 1984 documentos clasificados que demostraban que el gobierno de Thatcher había mentido sobre las circunstancias del hundimiento. Los papeles conocidos como The Crown Jewels o las joyas de la corona revelaban que Belgrano estaba fuera del área de exclusión y que el gobierno lo sabía. Ponting fue procesado bajo la ley de secretos oficiales. Su defensa fue que había actuado en defensa del interés público. El jurado finalmente lo absolvió en una decisión que el propio juez calificó como perversa. Mrs. Thatcher, you started your answer by saying it was not sailing away from the Falklands. It was on a bearing of 280 and it was already west of the Falklands. So I'm sorry, but I cannot see how you can say it was not sailing away from the Falklands. When it was sunk. When it was sunk. It was a danger to our ships. No, but you have just said at the beginning of your answer that it was not sailing away from the Falklands. And I'm asking you to correct that statement. But it's within an area outside the exclusion zone, which I think what you are saying is sailing away. I think which way it was facing at the time. Danger to our ships. Mrs. Thatcher, I am saying that it was on a bearing 280, which is a bearing just north of west. It was already west of the Falklands, and therefore nobody with any imagination can put it sailing other than away from the Falklands. I'm sorry, I forgot your name. Mrs. Gould. En las tribunas argentinas, cada vez que suena El que nos salta es un inglés, no es una consigna vacía, es el eco de esos 323 muertos en el agua helada. Es la memoria de una masacre que para muchos argentinos nunca tuvo justicia. De hecho, no la tuvo. 323 soldados quedaron en el fondo del mar. Un alto funcionario británico filtró documentos que probaban que el gobierno mintió. El jurado lo absolvió y hasta hoy ningún tribunal internacional condenó ese hundimiento. Cada vez que en una cancha argentina se canta El que nos salta es un inglés, atrás hay 323 hombres. ¿Cuántos de esos nombres conoces? ¿Cuántas de esas personas pudiste conocer? Abajo en los comentarios muchos están dejando el nombre de un familiar, un vecino, un conocido que estuvo en el Belgrano o en las mismas Malvinas. La guerra terminó oficialmente el 14 de junio de 1982 cuando el general argentino Mario Benjamín Menéndez firmó la rendición ante el general británico Jeremy Moore. Un día después se inauguraba el Mundial de España. Argentina e Inglaterra estaban en el mismo torneo, aunque sus selecciones no se cruzaron en la cancha. Sus hinchas sí lo hicieron en las calles. La llamada Batalla de Zarautz fue el primer enfrentamiento posguerra entre las dos hinchadas. Pero lo que pocos saben es que la primera ministra Margaret Thatcher intentó algo un poco más radical. Hubo quienes revelaron que el gobierno británico consideró seriamente retirar a Inglaterra del Mundial de 1982 para evitar que su selección enfrentara a Argentina mientras los soldados británicos aún estaban combatiendo en las islas. Michael Heseltine, el ministro a cargo del deporte, advirtió que una retirada sería vista como una victoria moral para Argentina, pero también expresó su preocupación por la presión física sobre los equipos británicos y sus hinchas en España y las posibles provocaciones. Finalmente la retirada no pasó, pero la tensión se mantuvo. Los hinchas argentinos no olvidaron. 4 años después, en México 86, llegó la revancha, si se puede decir así.
Argentina e Inglaterra se enfrentaron en cuartos de final. El 22 de junio de 1986, Diego Maradona metió 2 goles. El primero con la mano, el segundo con una gambeta que hoy sigue siendo el mejor gol de la historia del fútbol. Maradona nunca ocultó lo que sintió ese día. En su autobiografía escribió que sentía que estaba vengando a los pibes de Malvinas. Fue como vencer a un país, no solo un equipo, dijo años después. En las calles argentinas después del partido se escuchó un grito que mezclaba la gloria deportiva con una vieja sed de justicia. Era obvio que un desahogo importante se daba en aquella ocasión, tan simple como en un partido de fútbol, pero desahogo al fin. No habría que mezclar, pero si la cultura forma parte de los pueblos y el fútbol forma parte de la cultura, esa rivalidad entonces se entiende. Pero ¿qué pasa del lado inglés? ¿Los hinchas británicos le dan la misma trascendencia a Malvinas que los argentinos? La respuesta es algo compleja. En Inglaterra la guerra de Malvinas no ocupa el mismo sitio en la memoria colectiva que en Argentina. No hay canciones populares que la mencionen, no hay veteranos en las canchas recibiendo homenajes. Sin embargo, cuando se enfrentan a Argentina, el pasado bélico resurge en las tribunas. En el Mundial de Corea-Japón 2002, durante el partido entre Inglaterra y Argentina, los hinchas ingleses corearon una canción que dio la vuelta al mundo. ¿Dónde está tu armada? En el fondo del mar. La referencia al hundimiento de Belgrano era explícita. El periodista británico David Klotz, presente en el estadio, describió el cántico como una referencia nada sutil a la guerra de Malvinas. No fue un caso aislado. En 2005, durante un amistoso en Ginebra, la hinchada inglesa desplegó una bandera que decía Falklands, 25 years still British. Malvinas, 25 años aún británicas. En 2013, en Londres, los mismos cánticos se repitieron. Pero hay una diferencia clave. Mientras para los argentinos la canción es memoria y dolor, para muchos ingleses es, en el contexto del fútbol, una forma de provocación que no necesariamente refleja una obsesión nacional, como lo expresó un comentarista británico en 2002. En Gran Bretaña, incluso lo que los estadounidenses considerarían patriotismo ordinario a menudo es sospechoso. Cuando Tony Blair entró en Downing Street en 1997, hizo una pequeña parada con simpatizantes ondeando la Union Jack. Las clases ilustradas británicas aullaron su desaprobación ante este espectáculo de nacionalismo. El propio análisis señala que el fútbol se ha convertido en el último espacio aceptable para el nacionalismo en Europa occidental. En países donde exhibir la bandera nacional fuera del deporte puede ser visto como extremista, el estadio es el único lugar donde los ingleses pueden cantar su himno hasta quedarse sin voz, sin causar disturbios. Hay pocos lugares donde se cuentan este tipo de historias, menos donde se cuenta mirando a los dos lados. Si te interesa que sigamos metiéndonos en estos rincones del fútbol mundial, compartí este video con alguien que todavía cree que el fútbol y la política no se mezclan, porque vos y yo sabemos que sí, y que siempre se mezclaron. Pero la presencia de Malvinas en el fútbol argentino no se limita a los partidos contra Inglaterra, está en el día a día, en las banderas que los clubes despliegan cada fin de semana. El 2 de abril de 2022, en el marco del Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas, post de la Liga Profesional de Fútbol de aquel momento, salieron a la cancha con una bandera que decía: las Malvinas son argentinas. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación y la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería. En los dos estadios del país, antes de los partidos de la octava fecha del torneo de Primera División, los jugadores sostuvieron la bandera mientras los veteranos presentes en las tribunas recibían una ovación. El secretario de Malvinas de aquel momento, Daniel Filmus, agradeció a los clubes por sumarse al homenaje. Honrar a quienes combatieron en las Islas Malvinas requiere reconocerlos, apoyarlos desde el Estado y profundizar el trabajo para recuperar el ejercicio de la soberanía. Pero no hace falta una fecha especial para ver la bandera de Malvinas en una cancha argentina. En Independiente, por ejemplo, el club entregó en abril de 2025 diplomas y carnets honorarios a los socios excombatientes que pelearon en las islas. 11 veteranos recibieron el reconocimiento de su club de toda la vida, en un estadio que se puso de pie para aplaudirlos. En San Martín de Tucumán, también en abril de 2024, los excombatientes Miguel Amado, Luis Soria, Raúl Diarte y Juan Miranda salieron al campo de juego custodiando a los jugadores con una bandera
que decía, lógicamente, las Malvinas fueron, son y serán argentinas. El 11 de septiembre de 2021 Argentina jugaba contra Bolivia en el Monumental. Era el primer partido con público después de la pandemia. En la previa, un hincha de Racing, profesor de teología, se llamaba Fernando Romero. Días antes, tras la consagración de la selección en la Copa América, había escrito una letra al ritmo de "Muchachos, esta noche me emborracho", de La Mosca. La subió a Twitter. Un periodista la vio y le pidió que la cantara en la puerta del estadio. Romero había ido sin entrada, grabó un video y se volvió viral. La letra decía: "En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré". Ese verso, "Los pibes de Malvinas", era la primera vez que los excombatientes aparecían en una canción de cancha popular, o sea, para todos, no de un equipo específico. Romero lo explicó después con sencillez: Malvinas está metido en el clamor popular. Todos sentimos aprecio por aquellos muchachos que fueron a defender nuestra patria, muchos incluso sin estar preparados. Por otro lado, pienso que son de los héroes más silenciosos de nuestra historia. Me gustaba que quedaran en alguna letra para ser repetidos en el tiempo por los chicos. Los excombatientes escucharon la canción y sintieron algo que llevaban décadas sin experimentar: que el pueblo los reconocía, todos juntos, al unísono. En diciembre de 2022, Argentina se consagró campeona del mundo en Qatar. La canción de Romero sonó en cada partido. Los jugadores la hicieron propia. Leandro Paredes la subió a las redes sociales. El plantel la cantaba siempre en el vestuario. Y cada vez que llegaba el verso de Malvinas, las tribunas de Lusail explotaban. El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, lo resumió con precisión: "Cuando la escuché me sorprendí. Nunca imaginé que en una canción de cancha del Mundial iba a estar el tema de Malvinas y de nuestros veteranos. Estuvieron muchos años invisibilizados. Que hoy estén en la cancha con la canción más importante es una forma de homenajearlos y de decirles gracias". En 2023, un episodio demostró que la herida sigue abierta. Alexandro Bernabei, el lateral izquierdo argentino del Celtic de Glasgow, marcó su primer gol para el club escocés. El partido era contra Ross County. En Argentina, el secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, salió a celebrar en redes sociales: "Qué emoción siento al escuchar Argentina, Argentina" en Escocia, cantado por los hinchas. Nuestro compatriota Alessandro Bernabei, jugador del Celtic, lo hizo posible con un gol magnífico. ¿Y qué más decir en una ocasión como esta, excepto que las Malvinas son argentinas? La reacción del lado británico fue inmediata. Mark Kent, ex embajador británico en Argentina en aquel momento, respondió con dureza: "No mezcles deporte con política". Justo. En el Reino Unido, en Escocia, amamos a los jugadores argentinos y mostramos nuestro aprecio. Honramos a los veteranos de Malvinas de ambos lados. Eres un político populista sin vergüenza. Carmona no se quedó callado. Cuando tu país respete el derecho internacional, se siente en la mesa de negociaciones para cumplir con las resoluciones de la ONU y termine con la vergüenza del colonialismo, tal vez considere tus consejos deportivos. Si crees que soy un político populista por vincular el fútbol con Malvinas, debes saber que la mayoría absoluta de los argentinos hace eso. El intercambio diplomático encendió las redes sociales en ambos países y demostró que 40 años después, el fútbol sigue siendo el terreno donde la disputa por la soberanía de las islas se vuelve a jugar, si se puede usar ese término. El fútbol era para esos pibes un hilo de conexión con la vida que habían dejado atrás. Y hoy, décadas después, el fútbol les devuelve el reconocimiento que el Estado tardó en darles. El informe Rattenbach, en su parte final, hace una distinción que suele olvidarse. Señala los errores de los altos mandos, pero también reconoce el valor y el arrojo de los argentinos que arriesgaron o dieron su vida por su patria.
Incluso el general británico Julian Thompson, en su libro No Picnic, no fue un paseo, reconoce el coraje de los combatientes argentinos. Esa distinción entre los que mandaron y los que fueron es la misma que hacen las hinchadas en las canchas. Por eso las banderas de Malvinas no son una consigna política vacía, son un homenaje a los pibes que fueron al frente sin estar preparados, que pelearon con lo que tenían y que volvieron a un país que los ignoró, o al menos los gobernantes de turno no hicieron demasiado para que eso no pasara. Por eso la canción de los pibes de Malvinas no tiene nada que ver con Galtieri. Por eso en las tribunas se aplaude a los veteranos y se silba a los militares. Por eso la memoria que vive en las canchas es más limpia que la memoria oficial. El 19 de junio de 1982 los hinchas ingleses desplegaron en San Mamés aquella pancarta fantasma que decía "We win wars". ¿Ganaron esa guerra? ¿Quién sabe? Pero no ganaron la memoria argentina. 43 años después las islas siguen ocupadas. Los generales que mandaron a los pibes al frente nunca fueron condenados. Inclusive uno de ellos se rindió sin dar batalla. Los 323 del Belgrano siguen en el fondo del mar, pero en cada cancha argentina, en cada bandera, en cada canción, los soldados de Malvinas están presentes. No hay que verlo como una consigna política vacía, sino como una memoria viva que late no solamente en las tribunas, sino también en la calle. Por la televisión alemana, señores, ¿qué piensan ustedes? Mire, yo soy español y llevo ya 30 años en Argentina. Me considero muy europeo como el que más. Pero yo me pregunto, ¿es que en Europa no saben todavía que las Malvinas son argentinas? Primero eran de España. Y eso lo saben, o no lo quieren saber. Y las heredó Argentina de España. Y fueron tomadas por la fuerza, hace 149 años. Pero han sido argentinas, son argentinas. Y son, les guste o no les guste. Yo quisiera que Europa fuera realista y que terminen con los viejos piratas ingleses. Que eso lo saben todos ustedes. Lo que pasa es que a veces a lo mejor se hacen todos distraídos. Quisiera que esto lo dijeran en Alemania, que lo dicen en español, y que los alemanes lo saben también. Cuando la canción suena, cuando 30.000 voces gritan al unísono de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré, no es un hit de cancha, es una promesa, es la certeza de que por más que los poderosos intenten escribir la historia a su favor, el pueblo elige sus propios héroes, y los elige a menudo en una cancha de fútbol. Los 649 argentinos que murieron en las islas no volvieron, pero sus nombres están en las banderas, en las canciones, en la garganta de un país que a través del fútbol encontró la manera de no olvidar. Porque las tribunas, a diferencia de los gobiernos, nunca bajan las banderas. Este documental fue armado con datos, con fechas, con testimonios reales, sin inventar nada, porque la historia de Malvinas y el fútbol argentino no necesita ficción. Si llegaste hasta acá, ya sabes de qué lado estás. Deja tu like si crees que estas historias merecen seguir contándose, compartirlo con tu viejo, con tu abuelo, con ese vecino veterano que le cuesta hablar de la guerra. Y si querés acompañarnos en los próximos documentales, suscríbete y activa la campanita. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerden, las Malvinas fueron, son y seguirán siendo argentinas hasta el último día de la existencia de este planeta. Chao. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Como se pasan los días que ya casi ni lo siento, se desfleca la semana otra más, sin más remiendo. El estudio es necesario hasta para ser barrendero, y hay que cuerpearle de entrada que si no se pone feo. Suena el timbre y más de 4 le corren carrera al tiempo, porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo. Al saltón el profesor y a la vez se pone serio. Hoy es lunes 3 de abril, tenían un deber, lo han hecho. Al ver Marcelo Gutiérrez pasar acá al frente y léelo, se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido al Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito viva la patria,
como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver, Gustavo Maciel, mostranos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho, hijo de padres tamberos, y responde a la insistencia: yo no hice nada, maestro. Hay un silencio de tumba, pero Maciel, ¿qué me ha hecho? Si no hizo los deberes es una falta de respeto. Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo. Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos. Suena el timbre y los demás van a jugar al recreo. Cae un uno en la libreta y le duele hasta al maestro, que al verlo llorar se acerca para ofrecerle consuelo. ¿Por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contestá. Séme sincero. Y responde el muchacho entre sollozo y lamento: allá en las islas, Señor, allá en las islas, Señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir: ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño, le dio un abrazo y un beso, se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía: ¿por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo. Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto. Yo sé bien de que no es justo que a uno le roben el suelo, pero no es justo tampoco hacerse matar por ellos. Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios. Vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron, inocentes criaturas como el Maciel de mi pueblo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro, con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen el nuestro. Le pido al Dios poderoso que cuida a los que murieron y grito: ¡viva la patria! como un homenaje a